Continuamos con nuestra serie sobre los asuntos de opinión y ahora procedemos a la interpretación de la primera carta a los Corintios en el capítulo 8. En la última lección vimos una breve introducción al tema de la carta para comprender bien todo su entorno y marco cultural y también conocer un poco de la situación por la que los cristianos en Corinto atravesaban con respecto a los asuntos de opinión. Hoy vamos a abordar estos primeros versículos, Primera de Corintios, capítulo 8, del 1 al 3, que dicen: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Vamos a entender, primeramente, el pensamiento de los ciudadanos corintianos, el pensamiento de los corintios y de toda esta ciudad y su marco cultural y su manera de ver la vida conforme a sus costumbres en aquella época. Esto porque es de suprema importancia para poder comprender bien también el pasaje bíblico que vamos a estudiar. Para entender bien las instrucciones que Pablo da a los cristianos en Corinto, mis hermanos y oyentes, es importante que conozcamos ese marco cultural y ese pensamiento que imperaba en la mente de ellos. Esa mentalidad, esa formación también pagana en la que ellos vivieron y crecieron. Mucho de lo que dice Pablo aquí dependió de estos factores, por eso es necesario estudiar esto. Por supuesto, como cristianos reconocemos que los principios espirituales aplican en toda época y a toda persona, pero las palabras en su origen tuvieron un enfoque. Muchos se atreven a interpretar pasajes desconociendo el trasfondo cultural y religioso, y por eso se puede caer en errores de aplicación de vida, en errores de práctica y errores de interpretación. El siguiente comentario nos muestra cómo era la cultura religiosa de la ciudad y cómo esta cultura afectaba la vida común de todos los ciudadanos de la ciudad de Corinto. Cito este comentario de Top y Carleton, comentario bíblico de Primera de Corintios. Dice así, voy a ir leyendo junto con ustedes. La pregunta acerca de comer carne ofrecida a los ídolos parecería muy extraña hoy en día, pero en el contexto de Pablo y el pueblo de Corinto era de extrema importancia. Y observen por qué. Dado que la mayoría de sus reuniones sociales tenían una connotación religiosa. Interesante, ¿no? Nosotros, acá en Colombia, nuestras reuniones sociales no tienen en su mayor ámbito connotación religiosa, pero ese sí era el caso de los cristianos en Corinto. Sigo leyendo. Además, la mayor parte de la carne que se vendía en los mercados de la ciudad, por no decir toda, provenía de los templos paganos. Muy diferente a nuestra situación, ¿no? Pero allá, en esa época, la carne que se vendía en todos los mercados de la ciudad, dice este comentario, venía de los templos paganos. Y aquí se explica por qué. Sigo leyendo. Los corintios se preguntaban si estarían implicados en la práctica de la idolatría si comían carne de un animal del cual una parte había sido sacrificada a un ídolo. En Grecia, la carne de un animal que era llevada a un templo para el sacrificio era dividida en varias partes. Una parte venía a ser la ofrenda al ídolo. Otra parte se comía en una comida de sacrificio que se celebraba en el templo y otra les era dada a los sacerdotes. El que adoraba también podía tomar una parte de la carne para llevarla a casa.
y otra parte era vendida en los mercados de carne localizados en el área del templo o de la ciudad. Observen, era esta carne de sacrificio la que estaba a la venta y los corintios cristianos también la podían comprar si lo deseaban. O sea, en esta ciudad en particular, si tú querías comprar una porción de carne, por obligación tenías que comprar esa carne que sobraba de los sacrificios que se hacían a los ídolos, porque iban y sacrificaban animales a los ídolos y sobraba una parte de carne que era llevada a las carnicerías. Entonces, si tú eras un ciudadano de Corinto, al comprar esa carne, por obligación, iba a ser carne que había sido sacrificada a los ídolos. Era una situación muy compleja para los cristianos allí, para sus conciencias. Entonces, mis hermanos, como podemos ver, toda la ciudad estaba sumergida en el paganismo idólatra. Su cultura era la de la falsa adoración. Tenían ídolos por doquier. Ahora que Pablo les había predicado a Cristo, muchos de estos ciudadanos de Corinto, que eran idólatras anteriormente, ahora se habían vuelto cristianos. Y sin lugar a dudas, conocían que ya no podían seguir practicando la idolatría ahora que se volvieron cristianos. Sin embargo, todavía faltaba que se les aclarara algunos detalles de vida y estos detalles tenían que ver con ciertas prácticas y costumbres que estaban estrechamente ligadas a los cultos paganos y idólatras. La carta a los corintios nos indica que los corintios habían preguntado a Pablo sobre esas prácticas esperando recibir buenas instrucciones de su parte. Una de las cosas por las que preguntaron fue, ¿es pecado comer un alimento o una carne que antes fue ofrecida a un ídolo en un culto pagano? Esa era la mayor pregunta que merodeaban ellos. ¿Se peca si voy a la carnicería y compro una carne de un animal que fue ofrecido a un ídolo? ¿Se peca si me regalan una porción de comida que antes fue ofrecida a los ídolos? ¿Estaría mal yo como cristiano comer esa clase de alimentos? Esa era la pregunta que predominaba en los cristianos allí. Había la creencia en Corinto de que cuando un animal se le ofrecía a un ídolo, detrás del ídolo había un demonio. Esa también era una creencia de ellos. Es más, Pablo la confirma cuando dice que lo que los corintios, los paganos sacrifican a los ídolos, a los demonios sacrifican, dice un pasaje ahí en la primera carta. Entonces, también era creencia en esta ciudad que ese demonio que estaba detrás del ídolo podía entrar en las personas cuando ellas consumían los alimentos que habían sido ofrecidos a los ídolos. Miremos este comentario. William Barclay, su comentario al Nuevo Testamento, explica más ampliamente esta creencia. Observen, dice, lo que complicaba la cosa todavía más era que entonces se creía firmemente en los espíritus y en los demonios. Decían los corintios, el aire estaba lleno de ellos y siempre estaban acechando para meterse dentro de las personas, que en tal caso quedarían aquejadas de enfermedades físicas o mentales. Esa era una de las creencias de esta ciudad. Y dice, una de las maneras en que esos demonios se introducían en el cuerpo era con la comida, se escondían en los bocados. Imagínense esa creencia de ellos, ¿no? Y entraban con ellos por la boca. Ahora dice aquí, una de las maneras de evitarlo, de evitar la posesión demoníaca, de que entrara un demonio por la comida, dice, era dedicarle la carne a algún buen Dios. Recordemos que en el pasado, en la idolatría, en el paganismo y en la creencia en diferentes dioses, para los griegos, en lo que hoy llamamos nosotros mitología griega, había dioses buenos
y dioses malos. Había demonios y ahí había divinidades buenas. Entonces, ¿qué hacían para protegerse de las malas? Le dedicaban el alimento a uno de esos buenos dioses que ellos adoraban. Entonces, aquí explica eso. Una de las maneras de evitarlo era dedicarle la carne a algún buen dios, cuya presencia mantendría a raya a otros posibles invasores. Por esta razón, casi todos los animales se dedicaban a algún dios antes de sacrificarse. Y si no se había hecho así, se bendecía la carne en nombre de algún dios antes de comerla. De lo dicho se deduce que casi no se podía comer carne con absoluta seguridad de que no estaba relacionada de una u otra manera con algún dios pagano. Entonces, la pregunta de los corintios, ¿podía un cristiano comerla? Ese era el problema. Y está claro que, aunque para nosotros no sea más que una cuestión de interés anticuario, para un cristiano de Corinto o de cualquier otra ciudad griega, era algo de vital importancia que había que dilucidar de alguna manera con carácter urgente. O sea, a nosotros hoy el tema tal vez no nos parezca controversial, pero sí lo era para el pensamiento de los individuos de esta ciudad. Es que prácticamente todo alimento antes de consumirse ya había sido ofrecido a un dios. Toda clase de carne ya había sido encomendada a un dios pagano. Y la pregunta que hacían los cristianos, bueno, ese origen, esa práctica, esa costumbre en Corinto, ¿afectará mi alma si yo como un alimento que antes fue dedicado a un ídolo? Esa era la pregunta que preocupaba mucho a los corintios. Ese era el pensamiento de los corintianos y así fueron educados, así fueron formados y ahora les aquejaba a ellos esas inquietudes. Entonces, mis hermanos y oyentes, los corintios querían saber eso. Por eso así empieza el capítulo 8. Volvamos a él. Esto lo dije en la lección anterior, pero repasémoslo. Primera de Corintios 8:1. Esa frase que resalté en amarillo, en cuanto a, como bien vimos en otras traducciones de la Biblia en nuestra lección anterior, significa en cuanto a las preguntas que ustedes me hicieron con relación a lo sacrificado a los ídolos. O sea, Pablo, cuando escribe este capítulo, está contestando unas inquietudes que los ciudadanos de Corinto le habían formulado a él, que ellos tenían. Ellos querían saber si comer esa carne los iba a contaminar espiritualmente. Ellos querían saber si el comer esa carne afectaría su comunión con Dios o si dicha acción los convertiría de cierta manera en partícipes del pecado de los paganos, en partícipes del pecado de la idolatría. Esa era la inquietud que aquejaba a los ciudadanos en Corinto, a los hermanos miembros de la iglesia en Corinto. Bueno, la respuesta de Pablo, como nosotros podemos ver en todo el capítulo 8, es lo que más nos interesa, ¿cierto? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Que los ídolos no eran nada. Eso les dice Pablo. Y que el comer no iba a hacer una persona más o menos acepta ante Dios, ni le contaminaba el alma, ni la hacía partícipe de pecados de los demás. Esa fue la respuesta de Pablo. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 4. Miren lo que dice. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, responde, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Ahí Pablo está respondiendo una inquietud particular de los corintios. ¿Será que me afecta el alma, me contamina el alma comer una vianda, un alimento que haya sido ofrecido a un ídolo? ¿Será que es real el ídolo? ¿Será que me afecta mi alma? Al yo participar de ese alimento, ¿se me mancha el alma? ¿Peco? ¿O soy partícipe? ¿Qué responde Pablo? Un ídolo no es nada.
Por lo tanto, no te afecta en la vida para nada. Y en el verso 8 reitera este punto diciendo, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Esta es la respuesta de Pablo a esa inquietud de los corintios. Si ellos se llegaron a preguntar, ¿será que participo de un pecado ajeno? Es que ellos antes lo ofrecieron a un ídolo, adoraron a Moloch o a qué sé yo, otro ídolo o otra divinidad pagana. Ofrecieron este animal y en ese culto posiblemente hubo fornicación, desenfreno, como lo describimos en nuestra lección anterior. Entonces, a mí me vienen a ofrecer un plato de comida o yo voy a comprar carne en la carnicería y sé que ese animal fue ofrecido a un ídolo. ¿Será que al consumirlo me manchará mi alma? O seré yo partícipe del pecado de los demás? Pablo está respondiendo en estas dos líneas que no, que la vianda no, cuando dice la vianda, aquí en el verso 8 no habla de la vianda en general, sino la de este contexto, la que había sido sacrificada a los ídolos. Y dice que si la consumes, eso no te hace más acepto ante Dios, y si comes no serás más, ni si no comes no serás menos. O sea, eso no mancha el alma, tranquilos, no hay pecado, no hay ningún lío. Hagamos una pausa acá, porque aquí el ejemplo que pone Pablo es sobre las viandas. Pero mis hermanos, el mismo principio aplica a todo asunto de opinión. Yo quiero que esto quede claro para nosotros, porque aquí a veces hacemos preguntas, ¿y qué de esto? ¿Qué de aquello? ¿Qué de tal día? ¿Qué de tal asunto? Bueno, si es asunto de opinión, este principio que está aquí en Primera de Corintios 8 aplica a todo. Ni porque hagas eso serás más, ni porque no lo hagas serás menos. Ese es el principio fundamental que reposa en este capítulo 8 y que quiero enfatizar ahora, porque la pregunta que hicieron los corintios era si se manchaba su alma al participar de estas comidas. Y sin lugar a dudas, los legalistas y los extremistas allá en Corinto iban a decir que sí, que eso era pecado y que eso manchaba el alma, pero lo que nos interesa es la respuesta de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y dijo que no había ningún lío. Hermanos, aplíquese este principio a todo asunto de opinión. Tengamos en cuenta que Pablo, cuando da estas explicaciones, es con referencia a este contexto cultural y con relación a la duda que tenían los corintios. ¿Cuál era el trasfondo? El origen de esa carne. Esa era la inquietud. Es que la carne como tal no, pero el origen, porque yo estoy seguro que si los corintios encontraban un cordero, una vaca que no hubiese sido sacrificada a los ídolos, la comerían con toda seguridad y no tendrían problemas. ¿Saben cuál era el problema de ellos en su conciencia? El origen de esa carne. ¿De dónde surgió? Ah, surgió de un culto idólatra. Ese era el problema, el origen de esa carne. El dilema reposaba en el origen de esos alimentos. Tal vez muchos en su extremismo allí en Corinto llegaron a juzgar diciendo que esa carne estaba prohibida debido a su origen pagano. Pero Pablo está mostrando que el origen de algo, aunque hubiese sido lo más escandaloso, un culto idólatra, Moloch, con fornicación y borracheras incluida, aunque fuese así, porque ese es el contexto que Pablo contempla y que lo había mencionado desde el capítulo 6, que fuese lo más extremo de la idolatría, dice Pablo, si un cristiano come un alimento de esos, no afecta el alma del cristiano que con acción de gracias a Dios consume esos alimentos después, haciéndolo con una conciencia fuerte, limpia y conocedora de que esos ídolos no son nada y que delante de Dios lo que se come no suma ni resta para nuestras almas y para nuestra comunión con Él. Merece aclararse que mientras acciones, porque estamos hablando de ciertas acciones, no es que todo sea sano, oído.
mientras acciones como el comer carne, carne que había sido sacrificada en un culto a ídolos, mientras el llegar a comer incluso, pintemos el panorama, el peor panorama, llegarla a comer dentro de un recinto o templo pagano. Supongamos que el cristiano iba caminando y pasó por ese recinto, y lo vimos en la lección anterior, y consumía allí. Le ofrecían un plato y allá comía. O comer con incrédulos idólatras, como lo pinta el panorama el mismo Pablo en el capítulo 10, diciendo que si un incrédulo te invita, dale, come. Supongamos ese panorama. Estas cosas que para muchos pueden sonar escandalosas e incluso pecaminosas hasta el son de hoy, así las juzgarían algunos, Pablo las categorizó como asuntos de opinión, pero sí hubo, mis hermanos, y esto merece aclaración, sí hubo tres cosas que el apóstol inspirado por el Espíritu Santo enseñó a los cristianos en Corinto que sí eran pecado, que sí estaban mal, y de las cuales les dijo que se tenían que abstener. Primera, que tuvieran cuidado de no afectar la conciencia del débil. Y en esto reposó también la enseñanza que vimos en Romanos 14. Creo que esto era lo que más le preocupó a Pablo. Tengan cuidado con la conciencia del débil. ¿Dónde lo dice? Pero en Corintios, porque ya estudiamos Romanos. ¿Dónde lo dice en Corinto? Bueno, primera de Corintios 10, del 27 al 29. Dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed. Ahora mire la aclaración que hace. Sin preguntar nada por motivos de conciencia. Coman lo que se les ofrezca, pero quédense callados, no digan nada, no pregunten, no cuestionen, no investiguen el origen por motivos de conciencia. Pero ahora viene la claridad aquí. ¿Cuál conciencia? La del que come aquí. Se supone que este que come es un fuerte en la fe y que su conciencia no está atada a escrúpulos o a creencias viejas. Entonces, cuando dice sin preguntar nada por motivos de conciencia, ¿a qué conciencia se refiere? Lo aclara en el verso que sigue. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comas. Dice, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. No lo comas por causa de aquel que lo declaró. O sea, la conciencia que a Pablo le preocupa no es la del fuerte, sino la del débil. Mire, lo aclara en el verso 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. La del hermano que es débil en la fe, la del hermano que se escandaliza y cree que eso está mal por causa de su debilidad, por causa de su falta de entendimiento y aceptación de la doctrina de Cristo sobre estos asuntos. Por esa razón, no lo comas, no lo hagas. Entonces, si hay cosas que están mal en estas cuestiones. Y la primera es, Pablo enseñó que había que tener cuidado de no afectar la conciencia del débil. Ahora, segunda cosa, que Pablo sí muestra que era pecaminosa o que era mala, que no participaran de actos verdaderamente pecaminosos como la fornicación cultual. Bueno, en sí, toda fornicación es pecaminosa. Toda clase de fornicación es mala, es pecado, pero la que Pablo tiene en mente en Primera de Corintios 6 y 8, y posiblemente el 7 también, debido a ese entorno cultural, era esa fornicación que se llevaba a cabo durante los actos de adoración a un ídolo. Explicaba yo en la lección anterior que existía un dios llamado Dionisio y también Afrodita, y el culto a ellos consistía en fornicar. Habían sacerdotisas incluso dedicadas a eso. Eran las que se rapaban la cabeza y las distinguían por ser sacerdotisas de Afrodita. Y Pablo les dice, bueno, eh, el Espíritu de Dios, Dios mismo, concede el permiso de que coman lo que se les ofrezca. Concede el permiso de que si un animal fue ofrecido a un ídolo y después ustedes van a consumir la carne, hasta ahí no hay problema. Pero oído, no participen
de la fornicación cultural. Hasta ahí no les estoy dando permiso. Es lo que está enseñando Pablo. ¿Dónde lo dice? Primera de Corintios 6, del 12 al 13, ahí lo cito. Está hablando de asuntos de opinión, observen. Todas las cosas me son lícitas. O sea, todas las cosas concernientes a los asuntos de opinión son lícitas. Ahora, aclara, no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero hay que ejercer dominio propio y no dejarnos dominar de ninguna. Hasta ahí está hablando Pablo de los asuntos de opinión. Pero miren lo que sigue, verso 13. Las viandas para el vientre para las viandas, hasta ahí todo va bien, las comidas no afectan la vida espiritual, pero tanto al uno como al otro las destruirá Dios, eso se va a acabar algún día. Ahora viene la aclaración, viene el pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Ahí Pablo es incisivo y Pablo está aclarando, inspirado por el Espíritu de Dios, que la fornicación sí es pecado. Y aunque aquí en este contexto se habla de la fornicación cultural que se practicaba en Corinto, por supuesto aplica a cualquier fornicación, porque en cualquier pasaje de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, cualquier fornicación es pecaminosa. Ahora, esto sí es incisivo el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué cosas sí estaban mal dentro de los asuntos de opinión? Primero, que afectaran la conciencia del débil, que no se tuviera cuidado del débil. Y segundo, no participen de la fornicación cultural. Y tercer cosa, que sí era mala, pecaminosa, que no participaran directamente del culto o adoración al ídolo. Una cosa era que un cristiano fuese caminando y pasase cerca de un templo pagano y le ofrecieran comida y que, bueno, aceptara el plato, comiera sin preguntar nada por motivos de conciencia, y si el incrédulo te invita a darle comida, pero no preguntaba ni comentaba para evitar quejas de los débiles. Hasta ahí va bien el asunto. Pero es que otra cosa era meterse a ese templo a adorar al ídolo, adorar a esa divinidad. Ese sí es el pecado de la idolatría, y eso es lo que Pablo les pide. ¿Dónde lo dice? Primera de Corintios 10, desde el 19 al verso 22. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Bueno, ya lo había dicho en el capítulo 8. No, un ídolo no es nada. Ya lo había aclarado. Pero miren lo que sigue. Antes os digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Ahora, no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Atención a esta palabra, partícipes. Porque algunos dirán, hermano, pero si comían esa carne, ¿eso no los hacía partícipes? Bueno, en la mente de muchos, sí, pero en la mente de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no. Ya lo aclaró en el capítulo 8 que comer esa carne no tenía ningún lío. Ahora, ¿qué es entonces el hacerse partícipes con los demonios de este texto? El hacerse partícipe con los demonios en este pasaje no es meramente el comer el alimento, porque ya había dicho Pablo que con eso no había lío. ¿Saben cuál es el participar acá? El estar en ese culto de adoración y adorar al ídolo. Es que el punto es este, mis hermanos y oyentes, era que Pablo le estaba predicando a una cultura politeísta que durante todo su desarrollo y formación de vida estaban acostumbrados a adorar a varios dioses. Y una educación así en una persona, cuando les llegaron a predicar a Cristo, cuando les llegaron a predicar acerca del verdadero Dios, ellos creían en Dios, sí, pero era muy posible que también al mismo tiempo que adoraran a Dios, se fueran a estos templos a adorar a los demás dioses, porque es que así era la cultura de ellos. Es más, hermanos, hay evidencia actual, testimonios de que cuando van predicadores a enseñar a tribus africanas, o no más aquí en el Amazonas, muchos de esos se convierten y adoran a Dios, pero al mismo tiempo siguen adorando a sus ídolos. Ese era el problema con los corintios. Como venían acostumbrados a ser politeístas, Pablo les predicaba acerca de Dios, pero ellos no le veían problema a adorar también
a otros dioses. Cuando Pablo llegó a Atenas, ¿qué dice Hechos capítulo 17? Le tenían estatua al Dios no conocido, pero también le tenían estatua a muchos otros dioses. Así que adoraban al Dios verdadero, pero también adoraban a dioses falsos. Entonces, aquí Pablo ya está poniéndoles limitantes y está diciéndoles, yo no quiero que ustedes hagan partícipes con los demonios. O sea, eso de ir a adorar a un ídolo ya no es más con los cristianos. Los cristianos adoramos solamente al Dios de las Escrituras y a Jesucristo, su Hijo, no más. Y les dice, aquí viene el famoso pasaje, verso 21, no podéis beber la copa del Señor. Beber la copa es un acto de adoración, es el de la cena. Y les dice, y contrasta ese acto de adoración con beber de la copa de los demonios. Recuerden que la adoración a Dionisio, que era el dios del vino, consistía en emborracharse bebiendo mucho vino. Y les dice, no pueden hacer ambas cosas. Ustedes no pueden adorar a dos señores. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis, y voy a resaltar esta palabrita, participar en la adoración de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los demonios. Aquí ya Pablo les está aclarando a estos cristianos en Corinto cuya cultura era politeísta, que no pueden seguir en ese politeísmo. Y les advierte, o es que vamos a provocar a celos al Señor o somos más fuertes que Él. No podía continuar con eso. Hermanos, aquí está uno de los famosos pasajes que bastante se leen a menudo en nuestros servicios y que hoy los estamos entendiendo a la luz del contexto y marco cultural y del pensamiento que merodeaba en los cristianos de Corinto. Espero que sirva de bastante esta exposición para que comprendamos mejor el sentido original con el que Pablo pronunció y escribió estas palabras. Cuando el cristiano de Corinto tenía cuidado de estos detalles, de no ir a adorar a otros dioses, sino solo al Dios verdadero, estaba actuando sabiamente porque aprendía a diferenciar entre lo bueno y lo malo a la luz de la revelación de Dios. Y aquí quiero resaltar la nobleza de los cristianos en Corinto, quienes no se apresuraron a sacar sus propias conclusiones. Ellos tenían dudas sobre si comer esos alimentos estaba bien o mal, pero ellos no se apresuraron a sacar sus conclusiones diciendo, esto es pecado o no, esto está bien. No. ¿Ellos qué hicieron? Fueron nobles. Los cristianos en Corinto no se afanaron a sacar conclusiones personales sobre estos asuntos difíciles, sino que prefirieron primeramente consultarle al apóstol Pablo, que era inspirado por Dios. Le preguntaron a él para poder tomar las mejores decisiones y en esto, estos cristianos en Corinto fueron felicitados. Ellos recibieron una felicitación de parte del apóstol Pablo. ¿Dónde está la felicitación? Primera de Corintios 11, verso 2 dice, os alabo. Eso es decir, os felicito. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Y miren lo que dice, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Los cristianos en Corinto sí tenían muchas dificultades, su cultura no les ayudaba mucho, pero cuando le hacían preguntas a Pablo y Pablo les contestaba, ellos guardaban las instrucciones de Pablo tal y como Pablo se las había entregado. Nosotros, hermanos y oyentes, hoy día podemos hacer igual, podemos imitar la buena actitud de los corintios. ¿Cómo? Consultando los escritos de los apóstoles. Eso es lo que debemos hacer. Cuando antes de ir a juzgar o de ir a imponer un pensamiento, un dogma, una opinión sobre los demás, hacemos un alto y miramos cuidadosamente la enseñanza apostólica en las escrituras. Ahí actuamos sabiamente, ahí imitamos la buena actitud de los corintios, la cual debiera ser la actitud de todo cristiano hoy día. Es más, me atrevo a decir que nos ganamos la felicitación de Pablo, que está ahí en 1 Corintios 11:2, si nosotros hacemos lo mismo que ellos. No afanarnos a decir es bueno o es malo, sino preguntémosle a Pablo a ver qué dice. Preguntémosle a Pedro, preguntémosle a Juan, miremos las escrituras a ver si ellas nos dicen si eso es bueno o eso es malo. Lastimosamente, las divisiones modernas
por asuntos de opinión se deben a que muchos primero pusieron sus creencias y conclusiones personales por encima sin haber estudiado cuidadosamente las escrituras. Y ya después que vienen a estudiarlas, entonces es que vienen a tratar de cambiar porque comprenden que cometieron un error y quieren cambiar las cosas, pero ya una gran masa de creyentes está creyendo lo que antes enseñó mal. Ese es el lío actual. Pablo claramente enseñó en estas líneas que no hay que apresurarse a sacar conclusiones a la ligera y juzgar las cosas de manera subjetiva, superficial, con una simple leidita de un versículo a la ligera y ya, y sacar conclusiones. No, así no es. Bien hicieron los cristianos en Corinto en preguntarle a Pablo por estos asuntos. Algunos muy extremistas, legalistas, allá en Corinto, estaban alegando con los hermanos en Corinto que el origen pagano de las comidas y carnes ofrecidas a los ídolos les contaminaba el espíritu y que la persona que participaba de esos alimentos participaba de otros pecados. Cualquiera que les prestara atención podría sacar las mismas conclusiones y decir que cuando una cosa tiene tinte religioso u origen religioso, como estos asuntos de Corinto, es que eso afecta al alma y por lo tanto debemos abstenernos de participar. Pero así no fue la enseñanza de Pablo. Él mostró que el ídolo no era nada, que la comida no afectaba para nada, aunque esto tuviera origen religioso y aunque el pensar de la mayoría en esa época fuera en ignorancia y bajo el paganismo idólatra. Esto, mis hermanos, me recuerda la actitud común que existe hoy día con ciertas fechas especiales como la Navidad o el Halloween. Los que condenan toda acción que se haga en esos días, como decorar con luces y disfrazar niños, los tales no tienen más argumentos sino el mismo que propusieron los legalistas de Corinto en su época. Recurrían al origen religioso y pagano de esos eventos. Ahora, si Pablo está enseñando en este pasaje que el origen con tinte religioso no afecta para nada el alma, esa enseñanza debería ser suficiente para nosotros, para que nosotros concluyamos igual que Pablo y ver que ciertas prácticas culturales de la actualidad, aunque hubiesen tenido tinte religioso, no son pecaminosas en sí y que hacerlas o no, no suman ni restan nada delante de Dios. Sobre este asunto en particular, el de los orígenes y de los tintes religiosos que algunos señalan, le vamos a dedicar una lección aclarando más detalles más adelante. Vamos al versículo 1 nuevamente y hablemos de este punto. Sabemos que todos tenemos conocimiento, dice Pablo ahí, lo resalto en amarillo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Nos preguntamos, ¿en qué sentido quiso decir Pablo aquí que todos tenemos conocimiento? Bueno, obviamente no lo dice por toda la iglesia en Corinto, ya que a ellos les faltaba comprender muchas cosas y por eso escribían cartas a Pablo para que les respondiera, ¿no? Si el todos tenemos conocimiento fuera un halago para los cristianos en Corinto, el que ellos hubieran escrito a Pablo haciendo preguntas pierde sentido y el hecho de que Pablo responda con esta carta haría absurda esa afirmación porque si ya todos tenían conocimiento, entonces ¿para qué les responde con una carta? Lo que ya sabía. Bueno, para entender este punto, es que esto es lo importante, mis amados hermanos, el estudiar marcos culturales y contextos es sumamente vital. Para entender el por qué Pablo dice aquí, sabemos que todos tenemos conocimiento, hay que recurrir al trasfondo de ellos, de los corintios. Corinto, al igual que Atenas, era cuna de filósofos. Corinto era una de las ciudades que más se jactaba por su sabiduría y conocimiento en filosofía griega. Era ciudad de filósofos, de sabios, y muchos se volvieron cristianos, pero pensaban ellos que estaban por encima de todos por sus conocimientos. Se sentían sobrados en conocimiento. Pablo, en los 2 primeros capítulos de esta carta,
Pablo atacó la conducta jactanciosa de los corintios, que se creían supremamente sabios por su filosofía. ¿Dónde dice eso? Bueno, capítulos 1 y 2 de Primera de Corintios podemos notar cómo Pablo atacó esa jactancia de ellos. Observen, Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 19 al 20, luego leemos el verso 22 y luego del 26 al 29. Cuando Pablo dijo esto, verso 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que Pablo dijo esto a los corintios? Y ustedes pueden mirar otras cartas y no se los dijo a otros, se los dijo fue a ellos. ¿Por qué? Porque los corintios se creían muy sabios, era cuna de filósofos, y ellos se jactaban y decían que eran superiores a los demás por su conocimiento. Bueno, Pablo en esta carta está atacando esa jactancia. Destruirá la sabiduría de los sabios. Verso 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y aquí la sabiduría del mundo es con referencia a la de Corinto y Atenas, o a la sabiduría de los griegos, porque es que muchos, sí, se volvieron cristianos y ya estaban en la iglesia, pero seguían creyéndose muy superiores a los demás, porque venían de ser filósofos o muy doctos. Entonces Pablo los ataca acá. Pablo trata de derribar esa jactancia. Verso 22, porque los judíos, ¿qué piden? Piden señales, pero vea, y los griegos buscan sabiduría. Ese era el defecto de los cristianos en Corinto, en contraposición con el defecto de los judíos. Los judíos para todo pedían señal, y si no, no creemos. Bueno, y los griegos, muéstrenos que sabe mucho, y si no, no le creemos. Esa era la debilidad de los griegos, y estos griegos eran los corintios. Sigue diciendo, verso 26, mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios en la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pablo les está diciendo aquí, ustedes que se creen muy sabios en la carne, o sea, en cuestiones de la vida, no necesariamente cuestiones espirituales, se creen muy sabios en esos asuntos, tampoco es que lo sean. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios usó hombres que no eran letrados como los corintios, que no eran filósofos, a Pedro, a Juan, a hombres pescadores, los usó para avergonzar a estos que se las daban de muy sabios. Eso es lo que está diciendo ahí. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿A fin de que qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué? Porque los corintios se jactaban mucho de su filosofía y sabiduría. El capítulo 2, Pablo continúa atacando la jactancia de los corintios. Primera de Corintios 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, miren lo que le dice, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Por qué lo decía? Pues era una forma de atacar esa conducta jactanciosa de los corintios. Verso 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Por qué decía Pablo esto a los corintios? Pues porque ellos se jactaban de su sabiduría y su filosofía. Entonces Pablo les dice, mire que no necesité de eso para convencerlos. Yo mostré al Espíritu de Dios con poder, con milagros. Verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, no de este periodo, no de este tiempo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos es sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí Pablo le está diciendo a los corintios, vea, la sabiduría que ustedes hablan, que ustedes elogian, es sabiduría humana. Yo les traigo una sabiduría más sublime, es la que Dios tenía escondida en él, en misterio, estaba oculta y yo se las vengo a revelar.
Era para acabar con esa conducta jactanciosa de los corintios. Y en el verso 13 les dice, lo cual también hablamos, y aquí viene un famoso pasaje que lastimosamente a veces se saca tan fuera de su contexto, pero aquí lo estamos ubicando bien. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, en referencia a la filosofía de Corinto, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Aquí el hombre natural se refiere a esos corintios que se creían muy sabios, pero eran simplemente filósofos, epicúreos, que creían que con eso ya habían alcanzado el máximo nivel y eran hombres naturales porque no eran espirituales, no estaban siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y les dice, para ustedes estas cosas son locura y no las van a poder entender porque se deben discernir espiritualmente. No se deben discernir así como ellos, basados en su ciencia y filosofía. No es así como se entienden los asuntos espirituales. Entonces, interesante el ataque de Pablo para contrarrestar la jactancia de los corintios por su sabiduría. Entonces, mis hermanos, si comprendemos este panorama, miren lo que me tocó hacer, ir a Primera de Corintios 1 y 2 para poder entender un poco este panorama. Si lo comprendemos, podemos concluir con toda seguridad que esta frase que está en amarillo ahí en Primera de Corintios 8:1, sabemos que todos tenemos conocimiento, es una ironía sarcástica. Y espero que recuerden alguna vez la lección que di sobre algunos géneros literarios como la ironía y el sarcasmo. Es una ironía sarcástica. No está diciendo Pablo que ellos eran muy sabios, no. No es una declaración seria, no es un elogio de Pablo para ellos, sino más bien un sarcasmo cuyo propósito es mostrarles que en realidad todavía no saben nada y que necesitan aprender más de Dios y de su voluntad. Es más, en el versículo 2 lo confirma, dice, y si alguno se imagina, porque es que no es que lo fueran, sino que se imaginaban que sabían algo de allá de Corinto. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Es más, en este periodo de tiempo, en el año 61, año 51, cuando se cree que se escribió esta primer carta, el Nuevo Testamento no había sido revelado. Todo el mensaje de Dios no había sido revelado, iba por partes. Entonces, si alguno allá en Corinto a estas alturas, allí, en ese año 51, creía que sabía mucho, todavía no sabe nada, dice Pablo, todavía estoy revelando muchas cosas y ustedes tienen que aprender. Ahí estaba atacando la jactancia. Entonces, sabemos que todos tenemos conocimiento, es una ironía sarcástica. Es muy posible que muchos miembros de la iglesia en Corinto ya supieran la realidad de que los ídolos no eran nada, porque Pablo se los dice en el versículo 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, les dice, ya sabemos, ya Pablo les había enseñado esto, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Sin embargo, Pablo enfatiza que no todos los miembros de la iglesia de Corinto tenían pleno entendimiento sobre estos asuntos de opinión. Verso 7 dice, pero no en todos hay este conocimiento. O sea, no en todos los miembros de la iglesia de Corinto saben estas cosas, porque algunos de Corinto, habituados hasta aquí, hasta la fecha en que escribe, a los ídolos, acostumbrados a adorarlos, comen como sacrificado a ídolos, o sea, participando del culto, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Pablo les está enseñando que había miembros que todavía necesitaban aprender y le está enseñando a los jactanciosos que no se envanezcan, que todavía no saben las cosas como deben saberlas. Entonces, el que unos cuantos miembros tuvieran conocimiento de esas verdades no los hacía mejores cristianos. Pablo llama la atención a esa facción de cristianos que se consideraban superiores en sabiduría a los demás y les dice que su conocimiento los estaba envaneciendo porque no iba ese conocimiento acompañado de amor. Ahí lo leemos en la línea que sigue. Por eso les dice, sabemos que todos tenemos conocimiento, una ironía, no es que todos la sepan y aún no sabían nada como deben saberlo, es una ironía. Pero les aclara, miren, si tanto buscan conocimiento, sepan que el conocimiento solito, sin amor, no edifica, envanece. Ahí lo dice, el conocimiento envanece, pero el amor
edifica. Podríamos suponer aquí que en esta facción de cristianos jactanciosos que se las daban de ser muy sabios, no les estaba importando la conciencia de los débiles y estaban haciendo cosas que, aunque eran lícitas, como el comer carne, no eran convenientes por causa de los débiles. Pablo les dice que su conocimiento los estaba envaneciendo porque les faltaba amor para con los hermanos débiles. Ese es el punto verdadero que este pasaje enseña, mis hermanos. Lastimosamente suele ser atropellado, sacado de su contexto, y algunos incluso han llegado a decir que no es necesario que estudiemos con profundidad y disciplina la Biblia porque el conocimiento envanece. ¡Qué atropello al texto! Porque algunos dicen eso, no, no necesitamos saber hebreo, arameo, griego, ni historia, eso no es necesario porque eso es para jactarse, el conocimiento envanece. Ay, está sacando el texto fuera de su contexto y de su marco cultural y le está dando una interpretación tan arbitraria y de paso tan dañina, porque por eso muchos se quedan en la ignorancia. No está enseñando Pablo aquí que el conocimiento envanezca en todo aspecto. Hay muchas iglesias de las cuales muchos podrán decir, ay, aquí sí se ve el amor. ¿De qué sirve el conocimiento si sí se ve el amor? Mis hermanos, por esa falta de conocimiento se pueden perder, así tengan mucho amor. Pablo no está diciendo que se debe desechar una cosa y recurrir a la otra. No está enseñando que podemos ser ignorantes de las escrituras con tal de que nos amemos mucho los unos a los otros. Pablo está enseñando a los corintios jactanciosos de aquella época que esa jactancia por su conocimiento filosófico los estaba envaneciendo y que les faltaba amor a ellos. Está mostrando a los corintios jactanciosos de esa época que el conocimiento debe acompañarse con una actitud amorosa para con el prójimo y en particular a los débiles en la fe que su conciencia se les afectaba por lo que ellos hacían en su libertad. El conocimiento los iba a envanecer. Eso es lo que les está diciendo. Es más, lo resalta en el capítulo 13, pasaje también muy famoso. Primera de Corintios 13, del 1 al 2. Y les voy a pedir unos minutos de más para culminar esta lección. Les dijo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecías y entendiera todos los misterios y toda ciencia, tuviera todo conocimiento, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y vea, y no tengo amor, nada soy. De nada me sirve. Es lo que Pablo le decía a estos corintios jactanciosos. Por supuesto, de aquí sustraemos nosotros muchos principios para nuestra vida, pero entendamos este pasaje en su contexto y marco cultural. Jamás, mis hermanos, la enseñanza del Nuevo Testamento jamás ha consistido en que basta con amarnos sin tener conocimiento. Los mormones se pueden amar mucho entre ellos. Los judíos ortodoxos que rechazan a Cristo como el Mesías también se pueden amar mucho. Los testigos de Jehová se pueden querer y amar mucho. Y así muchas otras sectas se pueden amar, pero ¿será suficiente que se amen para ser salvos? El conocimiento, mis hermanos, es importantísimo, esencial, requerido por Dios para poder adorarle y servirle correctamente conforme a su voluntad. El punto de Pablo al exhortar a los corintios, reitero, fue corregirles la actitud jactanciosa que tenían. Era una iglesia donde muchos de sus miembros se estaban llenando de conocimiento, pero no se veía el amor entre ellos. Y si tener conocimiento sin amor es un error, imagínense lo que es tener amor sin conocimiento, ¿o no es lo mismo? En Filipenses capítulo 1 del 9 al 11, Pablo enseña claramente que ambas cosas son indispensables. Tanto el conocimiento como el amor son deberes del cristiano. Y esto pido en oración, dice Pablo, que vuestro amor abunde aún más, pero mire, y más en ciencia y en todo conocimiento. Noten que en Primera de Corintios 8:1 se le da menos importancia al conocimiento para exaltar el amor. ¿Por qué?
porque ese pasaje está sujeto a un contexto en donde muchos corintios se estaban envaneciendo por su conocimiento, pero no mostraban amor. Ahora aquí, en Filipenses 1, el caso es contrario. Se está minimizando el amor para darle más importancia al conocimiento. ¿Por qué? Porque tal vez los filipenses no tenían las mismas debilidades que los cristianos en Corinto. Verso 10, para que aprobéis lo mejor. Es que para eso es el conocimiento, para saber decidir y aprobar lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y oído, el conocimiento y el amor son lo que nos dan frutos, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ya para culminar esta lección, hablemos de esta frase que dice Pablo. Pablo dice, mejor que ser conocidos por ser muy sabiondos, mejor seamos conocidos por Dios. Así culmina, verso 3, 1 Corintios 8:3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. El apóstol finaliza con esta frase, enfatizándole a esos cristianos de Corinto que se estaban jactando por su conocimiento, que más importante es amar a Dios y ser conocidos por él. Ahora la pregunta que nos hacemos ya para culminar es, ¿y qué significa eso de ser conocido por Dios? ¿Qué significa esto? Bueno, no se trata de que Dios no nos conozca, porque Él es omnisciente y lo sabe todo, ¿no? No es que Dios antes no nos conocía y ahora sí nos conoce. Dios es el ser omnisciente que todo lo sabe. Antes de que naciéramos, Él ya sabía que íbamos a venir a la existencia, y antes de que pidamos algo en oración, Él ya sabe qué es lo que vamos a pedir. Así que la palabra conocer aquí no se refiere a que antes no nos conocía Dios y ahora sí nos conoce. El conocer aquí significa, oído a esta connotación, significa recibir la aprobación de parte de Dios, ser aceptos por Dios. ¿Qué es más importante? ¿Que me acepte la sociedad por saber mucho o que me acepte Dios así no sepa mucho? Eso es lo que Pablo está tratando de hacerles ver a través de esta exhortación a los de Corinto. Ellos estaban muy preocupados por ser reconocidos en su sociedad por su filosofía y sabiduría. Pero Pablo les dice, es mejor que Dios nos acepte, nos apruebe. No busquen la aprobación de los hombres, busquen más bien la aprobación de Dios. Preocúpense más por eso. Esa es la idea de este texto, mis hermanos. ¿Cómo sabemos que el término conocer significa aprobación o aceptar? ¿Cómo demostramos eso con la Biblia? Bueno, tenemos varios pasajes, pero voy a citar uno ya por cuestión del tiempo. Mateo 7 del 21 al 23, observe. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y mire, y entonces les declararé, ¿qué dice? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando dice nunca os conocí, es que realmente el Señor no los conocía, no porque estos están incluso reclamando que esas cosas que hicieron fue en el nombre de Él. Cuando dice nunca os conocí, significa yo nunca aprobé lo que ustedes hicieron. No estuve de acuerdo con sus obras, no los acepté jamás. Y aquí la palabra conocer significa aprobación. Es en esa connotación que se usa. Quiero finalizar esto ya con este comentario de William MacDonald, comentario del Nuevo Testamento. Por otra parte, si alguno ama a Dios, ha sido conocido por él en el sentido de que Dios lo aprueba. En un sentido, naturalmente, Dios conoce a todos, y en otro sentido, conoce especialmente a los que son creyentes. Pero aquí se emplea la palabra conocer para denotar favor o aprobación. Si alguien hace sus decisiones acerca de estas cuestiones de alimentos ofrecidos a los ídolos en base de su amor a Dios y al prójimo y no en base de un mero conocimiento, esta persona se gana la sonrisa de la aprobación de Dios. En conclusión, mis hermanos, estas palabras de Pablo dirigidas hacia los corintios jactanciosos que creían que tenían mucho conocimiento, pero a la vez carecían de amor por el hermano débil,
tuvieron como fin hacerles ver que en vez de andar preocupados ellos por ser elogiados y reconocidos por los demás por su conocimiento, debían más bien preocuparse por ser reconocidos o aprobados por Dios. Pero esto no lo iban a lograr teniendo mero conocimiento filosófico, sino dando fruto del amor y aplicándolo primeramente para con Dios y también para con el hermano débil. Y que esto que le pasó a los corintios no nos suceda a nosotros, porque hoy día muchos cristianos también se jactan porque saben mucha Biblia, pero no se les ve el fruto del amor. No se preocupen, mis hermanos, tenemos el resto de vida para estudiar las escrituras y Dios irá dando el crecimiento. No nos preocupemos por ganarnos un reconocimiento de los hermanos y de los demás porque sepamos mucho. Más bien, lo que dice Pablo aquí, preocupémonos por ser conocidos por Dios en el sentido de ser aprobados por Él. Sepamos mucho o sepamos poco, pero el conocimiento es importantísimo. Si Pablo le dio menos importancia al conocimiento aquí en Primera de Corintios 8, fue por causa de esos corintios jactanciosos que creían que con su filosofía eran muy importantes. El conocimiento es de suma importancia, pero debe ir acompañado del otro fruto, que es el amor. Y hasta aquí dejamos nuestra lección por esta noche. El estudio cuidadoso de Primera de Corintios capítulo 8. Esta es nuestra segunda parte dentro de la serie de los asuntos de opinión. Gracias por la atención que me prestaron mis hermanos y oyentes y que el Señor les bendiga y les fortalezca a todos.